Este tema, esta es otra discusión que a partir de la próxima semana, el próximo 24 de marzo, se va a tomar la agenda. Se va a comenzar a tramitar el tercer retiro del 10% en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Para hablar del tema nos acompaña el diputado de C, Matías Walker, expresidente de la comisión. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola Andrés, muy buenas tardes. Conversamos en julio, conversamos en diciembre, ahora nuevamente en marzo. ¿Cómo ve la situación de este tercer retiro, diputado? También tomando en consideración que usted, hasta que ejerció como presidente de la comisión, no quiso ponerlo en tabla. ¿Usted le gusta este tercer retiro o al revés, o distinto a los otros dos, esta vez tiene más reticencia? ¿Cómo lo ve? A ver, el problema, Andrés, es que se pueden generar falsas expectativas, porque la gente necesita un tercer retiro, no cabe ninguna duda. La gente lo está pasando mal, está confinada. Yo tengo la mayoría de mi región, la región de Coquimbo, en fase 1, la gente sin poder trabajar, de eso no cabe duda. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado, los parlamentarios, en generarle falsas expectativas a la gente. ¿Y cuál es el error que ha cometido la diputada Pamela Giles? Que ha emplazado a otros parlamentarios, y ella está equivocada. A la que tiene que emplazar es al gobierno, porque es el gobierno, después del fallo del Tribunal Constitucional, si es que se repite el mismo fallo, el único que puede patrocinar un retiro del 10%. Entonces hay que tener mucho cuidado con las expectativas que se le generan a la gente, porque la gente puede pensar que se va a aprobar un tercer retiro, que basta la voluntad de los parlamentarios para eso, y se va a encalillar, se va a endeudar con cargo a un tercer retiro. ¿Cuál es la alternativa? Que el gobierno o patrocine un tercer retiro o, tal como ha dicho la nueva presidenta del Senado, Yanna Proboste, que pueda haber una renta universal de emergencia, que el costo de la crisis no lo sigan pagando los trabajadores. Los trabajadores de sus bolsillos, de sus ahorros previsionales, ¿Diputado? Han gastado 30.000 millones de dólares de sus ahorros previsionales, y el Estado solo 5.000, 6.000 millones de dólares para el IFE, y debería ser al revés, debería ser el Estado el que contribuyera de mejor forma a proteger a las familias más vulnerables y la clase media durante esta pandemia que está enfrentando el periodo más crítico, junto a una campaña de vacunación que ha sido muy exitosa, pero que recién va a haber resultado en el mes de junio. O sea, diputado, a su juicio, esto ya son 4 proyectos del tercer retiro que se han presentado, por lo menos que se están discutiendo. ¿Cualquiera de estos 4 retiros va derecho al fracaso con la opción del gobierno de ir al TC? Lo que pasa es que se está jugando con las expectativas de la gente, Andrés. Y por eso es que yo he querido decirle a la gente la verdad, contarle la firme, no sembrar falsas expectativas. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Se pone en tabla la próxima semana, se va a votar, se va a aprobar en el Congreso, y después el gobierno va a recurrir al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, lamentablemente, porque yo no comparto ese criterio porque se trata de una reforma constitucional, va a volver a decir lo mismo, que solo el gobierno puede patrocinar proyectos en materia de seguridad social, en este caso un tercer retiro del 10%. ¿Dónde debiéramos centrar y concentrar las fuerzas a nuestro juicio? En pedirle al Estado, aprovechando el ciclo alcista del precio del cobre, que sea el gobierno el que haga un esfuerzo. El ministro de Hacienda dijo que estamos en tiempos, vamos a vivir tiempos de holgura fiscal, gracias al precio del cobre. Entonces, ¿por qué no destinamos esos recursos de aquí a junio, mientras se extiende el estado de catástrofe, hasta que tengamos inmunidad, en proteger a la gente, pero no con sus propios ahorros, sino que con recursos del Estado, para entregar una renta universal de emergencia, como lo propusimos como oposición en abril del año pasado? ¿Una renta de qué nivel, diputado, para entrar un poquito en la conversación? Usted habla del nivel, no sé, pensión básica solidaria, del nivel del sueldo mínimo, ¿de qué nivel estamos hablando de esa renta mínima universal? Una renta universal de emergencia que pueda superar la línea de la pobreza. Eso es lo que planteamos en abril del año la pobreza pasado, que hoy día están 170.000 pesos más o menos. Y eso es lo que volvemos a plantear ahora. Y eso tendrá que discutirse el contenido, tendrá que discutirse cómo se focaliza. Nosotros proponemos que sea para el 90% de la población, para cubrir a toda la clase media que no puede acceder al IFE. El préstamo a la clase media vuelve a estar
lleno de letra chica, lo han dicho los propios parlamentarios de gobierno. Tienen que acreditar la gente nuevamente que ha perdido un 30% de ingresos. Está desfasado un mes el IFE. Entonces, creemos que estamos en condiciones, por estos 3, 4 meses, de hacer un esfuerzo mayor. ¿Ustedes han calculado más o menos cuánto podría eso costarle al Estado y si es que hoy día, obviamente, el fisco tiene esas espaldas para asumir un costo de este nivel? Bueno, hay un acuerdo marco. ¿Ya? En junio del año pasado se habló de 12.000 millones de de los dólares. economistas, la propuesta con economistas de todos los colores. De todos los colores políticos. Pero ¿cuál es el tema, Andrés? Que hoy día estamos en el punto neurálgico de contagio, con récord de personas contagiadas, de fallecidos, de ocupación de cama UCI. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que tenemos a la vuelta de la esquina un horizonte mejor. En junio vamos a tener inmunidad, se va a terminar el estado de catástrofe, entonces es mucho más acotado el horizonte. Y por eso es que no solamente nosotros, los parlamentarios de oposición, también los parlamentarios de gobierno, los alcaldes, todos le han pedido al gobierno hacer un esfuerzo mayor. Y yo espero que si el gobierno no va a patrocinar un tercer retiro, al menos tengamos la posibilidad de discutir en serio lo que significa una renta universal de emergencia. Y en paralelo también se discute, diputado Walker, lo que tiene que ver con la reforma a pensiones. Se ha propuesto de su mismo partido, la senadora Carolina Goich, por ejemplo, y se ha puesto nuevamente la idea de una pensión básica universal, de dividir el proyecto. Por un lado, el pilar solidario, como ocurrió a comienzos de, si no me equivoco, justo después del estallido social. Se separa lo del pilar solidario con lo del pilar contributivo. El gobierno ha cerrado la puerta. ¿Usted cree que al final está toda esta conversación sobre la reforma de pensiones? Uno piensa que sigue harto el tema económico de cerca, que todo apunta hacia una pensión básica universal. ¿Usted cree que va a terminar ahí el punto? Nosotros creemos que es fundamental tener una pensión básica universal, porque sobre todo las lagunas previsionales que tienen las mujeres, Andrés, y usted ha estudiado mucho el tema, son esencialmente delicadas, junto a otras propuestas. La senadora Goich revivió una propuesta que presentó como candidata presidencial, la famosa ley de la marraqueta, que todos los chilenos puedan tener $1.000.000 en su cuenta de ahorro al nacer. Fomentar el ahorro. Pero esa idea es vieja, diputado, es bien vieja. Implementémosla ahora. Esta es la oportunidad de concretarla mediante un gran acuerdo. El gobierno no puede tratar de imponer su fórmula. Nosotros dimos los votos en la Cámara de Diputados, usted sabe, hace más de un año, para que se pueda discutir la idea de legislar. Pero acá el gobierno tiene que entender que tenemos que avanzar hacia un sistema mucho más solidario. El sistema previsional tiene una crisis de legitimidad y hay que darle la oportunidad al sistema de generar esta pensión básica universal para todos los chilenos, que se pueda complementar con los ahorros y con los aportes del Estado y también del empleador. Un último punto, el tema pensiones, para después pasar al tema de las elecciones. En esto de la reforma pensión, lo han dicho muchos expertos, en la pensión básica universal, ¿cómo se puede hacer también, que es importante, que esto no inhiba a los chilenos a cotizar? Al tener una pensión asegurada, muchos obviamente van, dicen los expertos, pueden ir al mercado informal o derechamente dejar de cotizar. Ya hoy día, menos del 50% de los afiliados hoy día cotiza. Y lo que es necesario aquí es cotizar por más pensión básica universal que se entregue. Bueno, por supuesto, hay que establecer incentivos a la cotización, incentivos al ahorro. Nosotros hemos propuesto distintas fórmulas. Por ejemplo, que el bono en beneficio de las mujeres, que el bono en beneficio de los trabajadores esté sujeto también a los años de cotización. Pero entendiendo la realidad que tenemos en las regiones, porque la realidad de las temporeras, por ejemplo, en la región de Coquimbo, que trabajan 3 meses al año, es distinta a la realidad de otros trabajadores que pueden cotizar continuamente. Tienen que haber incentivos al ahorro, pero también creo que es bueno, por lo mismo, como tenemos poca densidad de cotizaciones, acoger ideas como esta ley de la marraqueta, que todos los chilenos tengan un ahorro desde que nacen. ¿Por qué? Porque hoy día la expectativa de vida ha aumentado y también
la tasa de natalidad ha bajado. Entonces tenemos que pensar en distintos mecanismos y ahí hay dos mecanismos muy concretos que venimos proponiendo hace mucho tiempo y que las personas puedan elegir dónde cotizar. Nosotros propusimos en el trámite de la Cámara de Diputados y también la senadora Goichu lo ha propuesto en el Senado, que los chilenos puedan cotizar en cooperativas, por ejemplo, sin fines de lucro, donde todas las rentabilidades que obtengan los fondos vayan en beneficio de los afiliados, de los propios trabajadores y no de los dueños de la AFP. Bueno, son distintas propuestas que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Llegó la hora de implementarlas, que el proyecto se vote, porque Andrés, lo hemos conversado muchas veces, los adultos mayores que nos están viendo saben que no pueden esperar una nueva constitución, un nuevo gobierno para mejorar las pensiones. Las pensiones tenemos que mejorarlas ahora. Diputado, lo quiero cambiar absolutamente de tema. La discusión se instala en materia sanitaria por estos días, con la elección del 10 y 11 de abril. Lo dijo la doctora Siches hace algunas horas, que 2 semanas antes tiene que decidirse si es que se hacen o no las elecciones. El gobierno, el ministro París, no ha cerrado la puerta, obviamente que el tema se está discutiendo. ¿Cómo ve usted la posibilidad, la necesidad que se pospongan las elecciones? Bueno, acabamos de aprobar, se publicó la ley que establece la elección por 2 días. Creo que eso va a permitir que el proceso se desarrolle con todas las medidas sanitarias, pero obviamente, yo lo dije ayer, lo reitero, si hubiera un consenso dentro de la comunidad científica, dentro de la comunidad médica, 2 semanas antes de las elecciones, de que es mejor posponerla, bueno, tendríamos que estar disponibles nuevamente a un acuerdo en esa materia. Yo quiero recordar que cuando se postergaron las elecciones de octubre a abril, fue porque el Colegio Médico se lo pidió a todos los actores políticos y obviamente recogimos esa propuesta porque los sanitarios siempre es lo más importante. Diputado Matías Walker, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés.